Señor nos siga bendiciendo. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Génesis. Génesis capítulo 26. Vamos a estar leyendo unos versículos para desarrollar el mensaje que Dios quiere para nosotros, tiene para nosotros hoy en día. Génesis capítulo 26. Vamos a leer desde el versículo 16 en adelante. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Génesis capítulo 26, versículo 16 en adelante. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar, y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sitná. Y se apartó de allí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot. Y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Y de ahí subió a Beerseba. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre. No temas, porque yo estoy contigo, y yo bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová. Y plantó ahí su tienda. Y abrieron ahí los siervos de Isaac un pozo. Y si le podemos poner un título a este mensaje que Dios tiene para hoy, es Buscando nuestro Rehobot. En esta semana, el mes, recordando los mensajes que Dios nos está trayendo. La semana pasada vimos cuando parece que Dios no nos habla. Anteriormente vimos acerca de cómo enfrentar las situaciones de angustia o angustia en la vida, y comenzando con la palabra del año 2016, prosiguiendo a la meta. Entonces estamos en un viaje, ¿no? En un camino. Y aquí vemos entonces la historia de Isaac en este capítulo, en Génesis 26, y encontramos algo bien interesante. Y el Antiguo Testamento es muy interesante por eso, porque fue escrito en hebreo, y muchas de las cosas que agarramos ahí son del idioma hebreo, de las culturas y todo eso. Y algo bien bonito que encontramos en las historias del Antiguo Testamento, nombres que sobresalgan. Y Dios inspiró a los autores a escribir esos nombres específicos porque son marcadores espirituales. Eran para ellos, para los personajes del Antiguo Testamento y de la Biblia, y nosotros tenemos que aprender a ver y discernir nuestros marcadores espirituales en la vida espiritual. Entonces tomamos este ejemplo de Isaac aquí, y tenía que ver con los pozos. Entonces buscando nuestro Rehobot. Y entonces aquí en el versículo 19 habla acerca de qué es lo que estaban buscando. Y dice: y hallaron allí un pozo de aguas vivas. Entonces la situación con Isaac, él estaba en una región de desierto, y él tenía ovejas, él era un pastor. Él necesitaba agua para las ovejas y para él, para sus criados, para la multitud de personas que pertenecían a él y su casa. Y entonces, estaba en una situación bien interesante.
porque estaba en un territorio ajeno al de él, en Gerar, que era el territorio de los filisteos. Y Gerar simplemente significa un lugar de alojamiento o un lugar para vivir por un tiempo. Eso era algo transitorio. Y vemos al comienzo del versículo 26 la situación que se encontraba Isaac. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Vemos algo interesante y podemos ver hoy en día en el mundo también que está sucediendo situaciones severas en la economía. Podemos ver unas cosas iguales a nuestro tiempo, pero lo que a nosotros como cristianos nos distingue es que tenemos los principios bíblicos, cómo enfrentar cualquier situación. Y tenemos la promesa de Dios que nos dice que Él está con nosotros y no nos lo va a dejar huérfanos. Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces, para nosotros, no importa si estamos, como dice Pablo, en bendición o pasando sequías o situaciones difíciles, nuestro enfoque debe ser Dios y su palabra. Y entonces hubo hambre en la tierra. Otra cosa interesante, hay ciclos. Igual que como Jacob, el padre de él, Abraham, pasó por esta misma situación, una situación similar. Y él tuvo que ir al campo del enemigo también en el filisteo, en esta situación, y enfrentarse a Abimelech, rey de los filisteos, o el padre también. Y entonces el hijo ya tenía una idea qué es pasar por hambre, ya tenía una idea qué es ir al territorio del enemigo, qué es las situaciones, y es algo que nosotros como cristianos también debemos de tener en cuenta, que también nuestros padres, igual físico, al igual que espiritual, y las personas que nos ayudan, pasan por situaciones y compartan las experiencias con nosotros para que nosotros no cometamos los mismos errores. Y entonces Isaac vio todo esto, y igual en versículo 2 del capítulo 26 dice: y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Cuando vimos la semana pasada las instrucciones que Dios le dio a Elías, también vemos instrucciones específicas a Isaac, y nosotros también debemos de buscar al Señor hasta que Él nos hable de una manera, a través de su palabra, a través de un sueño, una visión, otra persona y una confirmación con su palabra, bien importante. Pero cuando Dios ya ha dado esa instrucción, tenemos que obedecerla al pie de la letra. En este caso, le dijo: no vayas a Egipto. Y sabemos que Egipto en muchas situaciones en la Biblia ha sido un lugar de bendición. Cuando vemos la vida de José, vemos tanto José del Antiguo Testamento como José en el Nuevo Testamento, el padre terrenal de Jesús. Ambos fueron a Egipto y fueron bendecidos, salieron. Entonces, pero en esta situación le dijo a Isaac: no vayas a Egipto, vayas a Gerar. Y sin embargo, en esta situación no le dijo a dónde ir, solo le dijo: le voy a donde yo te diré. Es similar al llamado que Dios le dio a Abraham, que le dijo: deja todo y vayas a donde yo te enseñaré. Él también, otra vez, el padre tenía la idea de que Abraham había hecho esto. Ahora yo miré a mi padre y yo miré cómo Dios fue fiel con él. Ahora yo sé que Él es un Dios vivo y yo tengo que seguir el ejemplo de un hombre de Dios, una persona de Dios. Entonces dice el 3, y muchas veces nosotros nos sentimos así también, porque somos peregrinos aquí en la tierra. Versículo 3, capítulo 26, habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Y si no fuera algo pequeño, sigue en el 4, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas
estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Entonces le recuerda Dios que tu padre también cumplió y por eso lo bendije. Y todavía la promesa va a extenderse a través de ti y si sigues obedeciendo va a seguir a las generaciones futuras. Y entonces dice ahí entonces 6, habitó pues Isaac en Gerar. También tenemos en la Biblia que Gerar o el campo de los filisteos es el lugar donde muchas veces personajes de la vida como Samson fueron a vivir y también David en una ocasión fue un lugar donde fue a encontrar refugio. Tenemos estos lugares, pero lo importante es que es un lugar, como el significado, es un lugar para vivir por un tiempo, una temporada. Y entonces quizás nosotros podemos sentirnos que estamos en un lugar de Gerar, pero tenemos que tener esperanza y confianza que Dios tiene otra cosa para nosotros. Estamos aquí pasajeros y la meta finalmente es el cielo. Tenemos que pasar por los Gerares para llegar a encontrar nuestro Rehobot y después a Beerseba, que es algo interesante. Después vamos a ver los significados. Y entonces, en las dos situaciones también es interesante que los dos dijeron que sus esposas eran hermanas porque tenían miedo de la situación. Y muchas veces hay situaciones que uno también tiene que hacer cosas por temor a cierta cosa. Pero tenemos ahí el ejemplo de que Dios los respaldó. Y entonces ambos, Abraham como Isaac, tuvieron esta situación en Gerar y enfrentaron a Abimelech. Abimelech, aunque tienen los mismos nombres, era uno el padre, Abimelech, y el otro era el hijo, Abimelech. Como vemos los faraones o como vemos los emperadores, a veces cambian los nombres al mismo, o los Herodes. Y entonces acampó en el valle de Gerar, un lugar de desierto, estaban buscando pozos. Tenemos también instrucciones de nuestro Señor, como en Mateo 10:22 que dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. También Santiago 4:4 que dice, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Mientras estamos en el terreno de Gerar, tenemos que tener eso en cuenta, que vamos a ser aborrecidos y también tenemos que mantener nuestra amistad o como confianza en Dios, no en el mundo, hablando del sistema del mundo. Y tenemos la promesa también que vemos aquí cumplida, que está en Isaías 4:18, en los altares abriré ríos y fuentes en medio de los valles, abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Entonces eso es muy importante, como dije en el versículo 19, estaban buscando un pozo de aguas vivas y nosotros como cristianos sabemos el significado de esto. En Juan 4:13 y 14 Jesús estaba hablando con la mujer samaritana y le dijo, el que bebe de mí, de lo que el agua mía, no tendrá sed. Y también en Juan 7:38-39 dice, ríos correrán del interior de nosotros, de agua viva. Nosotros estamos buscando nuestro Rehobot y es a donde Dios nos da instrucciones y tenemos que pasar por el Gerar para llegar a este lugar. Pero hay un proceso y cada uno de nosotros tenemos que pasar por proceso. No podemos saltar los procesos. Es como el alfabeto, tiene 26 letras. No podemos ir de A a Z, tenemos que pasar B, C, D y las otras letras. Entonces, vemos aquí también, dice que los pastores de Gerar, en el versículo 20, riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra, por eso llamó el nombre del pozo Esek. Y entonces, eso significa contención. Vinieron a pelear, a quitar. Y eso el trabajo del enemigo, como dice la palabra de Dios, que el enemigo viene a robar, a matar y a mentir.
Y entonces él siempre, y es interesante que esos pozos habían sido abiertos por el padre de Isaac. Muchas veces Dios abre una bendición o algo y el enemigo quiere venir a estancarnos, viene a cerrar eso, viene a envidia, juicios, críticas, para, para cerrar, a bloquear eso. Entonces, y aquí tenemos cómo él reaccionó a esto también. Reconocemos también que nuestra lucha no es contra carne ni hueso. La manera que él reaccionó es una manera que, como Jesús le dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Entonces es algo como el sermón del monte en Mateo 5. Fue entonces en el versículo 21. Abrieron otro pozo y también riñeron sobre él y llamó su nombre Sitna, que significa enemistad. Otra vez sigue el enemigo contienda. Era algo que Abraham había abierto años atrás, pero había contienda otra vez. ¿Y cómo se enfrentó Isaac a esta situación? Fue abrir otro. En vez de enfrentarlos a los humanos, él fue abrir otro pozo. Y entonces dice en 22, y se apartó de ahí, abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot. Y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado, y fructificaremos en la tierra. Ahí es donde nosotros tenemos que doblar rodillas y pedir al Señor, Señor, yo quiero encontrar mi Rehobot. Queremos encontrar nuestro Rehobot. Y es el lugar donde tenemos la bendición de Dios porque estamos caminando en obediencia. Y recordemos que esta prosperidad es lo que dice en Juan, en primera de Juan, que comienza del alma, lo espiritual. Y cuando lo espiritual está dentro, entonces va a fluir a lo demás y va a suplir las necesidades, como oramos acerca de la finanza. Dios es fiel. Como dice el rey David en Salmo 37, no ha visto a un justo desamparado. Y entonces dice ahí, y ahí fructificaremos en la tierra, ahí vamos a dar fruto. Y no solo ahí se quedó, en 23, y de ahí subió a Berseba. Tenemos que pasar por Gerar para encontrar a Rehobot y al final llegar a Berseba, que es el lugar, el pozo de juramento. En la Biblia, muchos pasajes en el Antiguo Testamento era como identificar, dice de Dan hasta Berseba, el límite de esa tierra. Y entonces, allí Berseba significa pozo de juramento. Es interesante que no era la primera vez que Isaac había ido a ese lugar, porque años atrás, después de la prueba que pasó Abraham, que Dios le pidió al hijo a sacrificarlo en el monte Moriah. Después de eso fue cuando llegaron a Berseba. Entonces el padre Abraham hizo un juramento ahí con el rey Abimelech. Si vemos si vemos al Génesis 21-22 brevemente para ver ese punto. O sea, Isaac ya conocía a Berseba. Ya conocía a Gerar, ya tenía instrucciones. 21-22 dice lo siguiente. Aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham, diciendo, Dios está contigo en todo cuanto haces. Ahora pues, 23, jurame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo, y con la tierra en donde has morado. Y respondió Abraham, yo juraré. Y Abraham reconvinió a Abimelech a causa de un pozo de agua, que los siervos de Abimelech le habían quitado. Y respondió Abimelech, no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Y tomó Abraham ovejas y vacas y dio a Abimelech e hicieron ambos pacto. Entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte. Y dijo Abimelech a Abraham, ¿qué significa con estas 7 corderas que has puesto aparte?
Y él respondió, que estas 7 corderas tomarás de mi mano, para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Por eso llamó a aquel lugar Berseba, porque allí juraron ambos. Así hicieron pacto en Berseba, y se levantó Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a tierra de los filisteos. Y algo quiso Abraham, y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba, y invocó allí el nombre de Jehová Dios eterno. Y moró Abraham en la tierra de los filisteos muchos años. Ahí vemos que el hijo Isaac ya tenía esa historia, ya sabía que ese era el lugar Berseba. Plantó ese árbol, que es un árbol tamarisco, bien fuerte, que puede crecer en agua salada. E incluso tienen problemas en Norteamérica, países en el desierto, porque han introducido en los 1800 de Europa estos tipos de árboles, y ellos toman permiso. Esos árboles hacen que, o sea, le quitan la tierra a otros árboles, son bien fuertes, porque ellos crecen en agua salada, aún ellos en el desierto, por eso es un árbol bien fuerte. Tenemos también historias cuando Jonás, un árbol que le dio sombra, y tenemos esas historias. Eso es un árbol, en la Biblia también eso, el simbolismo de los árboles es interesante. Tenemos el bosque, etcétera, etcétera. Entonces él puso ese árbol, y allí donde Dios le habló. Y entonces Isaac llegó a este lugar interesante, que Dios le apareció a él, y pasó lo mismo que le pasó a su padre en el versículo 26. Y Abimelech vino a él desde Gerar, y a Hasad, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Y les dijo Isaac, ¿por qué venís a mí, pues, que me habéis aborrecido y me echaste de entre vosotros? Y ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo, y dijimos, haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien, y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Entonces él les hizo banquete, y comieron y bebieron, y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro. E Isaac los despidió, y ellos se despidieron de él en paz. Y entonces aquí vimos un principio que habla el Proverbios 16:5, que se cumplió con Abraham y con Isaac, que dice Proverbios 16:7, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aun a sus enemigos hace estar en paz con él. Entonces, él encontró su Rehobot, y nosotros tenemos que encontrar nuestro Rehobot en este año 2016, y ahí de Rehobot vamos a encontrar a Berseba, y ahí es donde vamos a encontrar a Dios. Entonces, lugares espirituales, aplicarnos a nuestra situación, a nuestra vida en este año, tener en cuenta, así como Isaac hizo, así como Abraham hizo, nosotros debemos de hacer eso también, de tener en cuenta que tenemos muchas veces pasar por Gerar, pero es para llegar a Rehobot y después a Berseba. Y ahí es donde Dios nos va a bendecir, comenzando con lo espiritual, supliendo nuestras necesidades y ser testimonio a otros, a los enemigos, a los que nos hacen mal, y hacer luz en este mundo para que otros conozcan de Dios. Y vamos a orar entonces para poner esto en las manos del Señor. Amado Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra que nos has dado hoy en día, que es una palabra a tiempo, porque Señor, vemos que aún en la situación que Isaac se encontró, había hambre en la tierra, Señor, y vemos en la economía alrededor del mundo hoy día, Señor, 2016,
pasar lo mismo, Señor, la misma situación, Señor. Pero nosotros como cristianos podemos encontrar principios en tu palabra que Isaac aplicó, Abraham aplicó, y nosotros podemos aplicar, Señor, en este día, Señor Jesús. Y te pedimos sabiduría y discernimiento, Señor, para ponerlo por práctica, Señor, y estar escuchándote a ti, Señor, hasta que tenemos claras instrucciones, Señor Jesús, de lo que debemos hacer, Señor Jesús, en este año, Señor Jesús. Te bendecimos y te alabamos, Señor. Gracias por ayudarnos en este ayuno, y así como hizo Isaac, vamos a hacer un banquete, Señor Jesús, en honor a ti, Señor, para comenzar este año en bendición, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra, no solo oidores, Señor. Te bendecimos y te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a despedirnos entonces con la bendición congregacional. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Primera de Tesalonicenses 5, 23, 24. Estamos bendecidos, despedidos en el nombre de Jesús. El Señor nos siga bendiciendo.